Buenas tardes, mi querida comunidad de amigos y amigas de Ancestrina. Aquí sigo en esta serie de videos. Y bueno, a ver, tenemos que abordar la evasión espiritual por lo que es, ¿sí? La evasión espiritual, como les decía, es esta forma que tiene la mente de coger todas las filosofías, las experiencias, nuestro camino personal y espiritual como una herramienta para evadirnos, ¿sí? Porque no hay mejor forma para el ego que hacernos sentir que vamos, que estamos buscando la espiritualidad, ¿sí? Que queremos ser mejor personas y camuflarse ahí, ¿sí? Y desde ese lugar evadirnos, desde ese lugar no confrontarnos con el dolor, que es lo que la mente no quiere, que sintamos el dolor que está ahí y que nos hace vivir nuestra vida como la estamos viviendo, ¿sí? Es la forma que tiene el ego de evadirnos disfrazado de espiritualidad. Y descubrir que estamos atravesando la evasión espiritual se nos hace un poco más fácil cuando estamos tal vez en alguna filosofía, estamos estudiando o estamos, no sé, hemos ido a ceremonias o sea lo que sea que incluyamos dentro de nuestro proceso personal y aún así seguimos en las mismas, ¿sí? Entonces vamos a ceremonia cada tanto, o hicimos un taller, o fuimos a la charla de emprendimiento y eso nos hizo sentir, pero seguimos o nos sigue yendo mal en el trabajo, o seguimos sin que nos vaya bien económicamente, o en las relaciones de pareja, o en nuestras relaciones personales, o seguimos deprimidos, como que seguimos en las mismas, ¿sí? Ahí es más fácil descubrirlo, ¿sí? Porque, sí, yo estoy practicando esto y entonces en ese discurso todo suena muy bonito, pero me voy a ver mi vida y todo sigue igual. Y llevo un año en esto y todo sigue igual, ¿sí? Ahí es más fácil que cuando esta filosofía sí nos ha aportado algo, pero hasta un límite. Es como mejoré un poquito y ya con eso la mente coge y se camufla ahí y seguimos en las mismas, ¿sí? Y usamos este poquito mejor para seguirnos evadiendo y evadiendo y evadiendo. Entonces, por eso les digo, lo importante es estar al acecho, el darnos cuenta, listo, esto me está funcionando, en qué estoy, evaluar cada uno de los procesos, de los pasos de mi proceso, es estar muy al pendiente. Si de verdad quiero hacer procesos, si de verdad quiero... es que a mí no me gusta la expresión ser mejor persona porque la connotación mejor me da lugar a peor y no me gusta. Pero bueno, si quiero estar en una situación diferente de la que estoy, ¿sí? Y para eso hago algo, cambio algunas formas de mi personalidad, no sé, trabajo en mí y estoy pendiente, ¿sí? Que empecé a practicar, no sé, el yoga, el tantra, el advaita, cualquier filosofía, o estoy en el chamanismo, entonces estoy empezando a acudir a las plantas sagradas, el rapé, ¿sí? Si me evado del dolor, eso es algo muy claro, ¿sí? Eso es algo muy claro, entonces tenemos que estar pendientes de no evadirnos. Lo importante es confrontar todo lo que sea que nos llegue, y más cuando estamos acudiendo a las medicinas y a las plantas maestras, porque ellas nos muestran claramente, y ahí está, termina mi ceremonia y al otro día hago como que olvidé, la medicina me pone mis tareas y voy a hacer medicina otra vez antes de haber hecho mis tareas, porque las tareas que nos deja la medicina son claras, hay que hacerlas, ¿sí? Debemos hacerlas, tómenos el tiempo que nos tome, no debemos acudir a hacerse medicina otra vez
si no hemos hecho nuestras tareas, ¿sí? Es bien importante no evadir, porque muchas de esas tareas, muchas de esas cosas que vemos nos confrontan egoicamente. Hay que pedir disculpas donde mi ego siente que tiene la razón. En medicina vimos que estamos totalmente equivocados, pero una vez que la medicina se fue, ya otra vez el ego viene a decir, no, es que no, o no me quiero sentir menos. Entonces las disculpas, o muchas veces me juzgo muy duro y estoy muy cómodo con esas culpas, ¿sí? Entonces me juzgo y no hago el proceso de soltar. Todo lo que sea que la medicina nos deje, debemos hacerlo, si ese es nuestro camino. Si acudimos a una charla, entendamos que todas estas cosas que vemos ahorita no son procesos, pero son puertas de entrada a los procesos. Tú después de una charla te puedes dar cuenta de que tienes que trabajar en esto y ve a trabajarlo. Ve, búscate tu terapeuta, busca una forma de trabajar en eso que viste. Hay muchas puertas de entrada a nuestro proceso personal. Desde ahí los cursos y todas estas cosas. Hay algo con lo cual yo vivo como medio en conflicto porque las personas se lo toman como algo que eso es todo. Y simplemente son herramientas de mercadotecnia. Todos los que les diga 3 pasos para dejar la depresión, 7 pasos para tal cosa. Todo lo que estas son herramientas porque la mente funciona en esto. Tengo que hacer 3 pasos. Tengo que hacer 7 pasos. Entonces, eso vende todos esos cursos, pero yo no estoy diciendo que esos cursos sean malos, yo no estoy diciendo que esas charlas sean malas, pero no son un proceso. Esos cursos, esas cosas nos pueden llevar a darnos cuenta, son puertas de entrada a hacer proceso, ¿sí? Tomar medicina una vez no es proceso, tomar medicina 1000 veces no es proceso, no se trata de cuántas veces tome o acuda a la medicina, sino qué voy a hacer con esto, ¿sí? Integrar, ir hacia adentro, tocar ese dolor, ¿sí? Muchas veces es tenaz, es muy terrible lo que vemos, pero también entendamos cuando estamos acudiendo a las medicinas sagradas que la Madre Tierra a través de sus herramientas no nos va a poder poner a vivir nada que no seamos capaces de vivir. Entonces, muchas veces una herida muy profunda está en el subconsciente y sale al consciente y sentimos que no la podemos manejar. Pero la Madre nos va a botar algo que no estemos ya en capacidad de manejar. E igual aceptando y entendiendo que yo puedo ver esto y yo puedo elegir y decir, ahorita no, después. Gracias, Yajecito, gracias, Peyotito, gracias la planta que sea la que estoy acudiendo, a la medicina que estoy acudiendo, pero en este momento no quiero trabajar en esto. Eso hace parte de aceptarme y recibirme como un adulto, elegir. Pero cuando yo digo esto, sé que está ahí y sé que en algún momento tengo que acudir a esto. Simplemente es dejar, si lo elijo, listo. Ahorita no, pero mañana sí. Pero hay que trabajar en ello, no hay que evadirnos. No usemos la espiritualidad para evadirnos. Recuerden que debemos estar siempre al acecho, siempre observando, siempre observando. Bueno, gracias.